Buenas tardes, alumnos. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están con el fresquito? Hermoso, fresquito, está. Hermoso, hermoso. Bueno, y han visto las publicaciones en el aula, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, de modo que yo he hecho todo lo posible porque el examen sea presencial, fundamentalmente por ustedes, que les resulta más práctico, pero ha sido prácticamente imposible mis iniciativas y justificativos y demás, en razón de las elecciones, más hoy a las 12 del mediodía sale una resolución de la facultad, del honorable consejo directivo de la facultad, diciendo de que en razón de las elecciones, para que puedan participar los alumnos, los docentes, los no docentes, o sea, no va a haber actividades. Pero, como las elecciones teóricamente son hasta las 18 y el parcial estaba puesto para las 18:30 y como ya estaba previsto desde la semana pasada, porque yo la semana pasada les dije la fecha, lo único que estaba en confirmar era si era presencial o virtual, o sea, se lleva a cabo. O sea que mañana vamos a realizar el parcial en forma virtual. Ustedes ya deben haber visto, o sea que está el parcial en el aula, no mostrado a los alumnos, que mañana se va a habilitar a las 18:30 horas para que ustedes trabajen. Lamentablemente, nos vamos a tener que manejar ahí, como les digo, el foro, o sea, de la forma que ustedes van a tener que enviar, o sea, una vez que se cierre, Sí. está previsto 1:30 para resolver, es decir, comienzan a las 18:30. Voy a habilitarlo unos minutitos antes de las 18:30 para que ustedes puedan comenzar a trabajar a las 18:30, tengan disponible a mano calculadora, todo lo que les dije en la clase anterior, calculadora, lápiz, lapicera, goma de borrar, corrector, regla, 4 hojas por lo menos, para que puedan resolver. Son 3 ejercicios simples, similares a los que hemos visto en clase, de modo que los resuelven y uno en cada hoja, para que sea ordenado para ustedes y para mí luego para clasificar. Ahí he pedido colaboración al profesor Alfredo Juri para que me acompañe. Y por eso he puesto 2 correos para que puedan mandar, o sea, todos los que tengan la posibilidad de enviarlo como archivo adjunto a los correos electrónicos que les menciono, mucho mejor. Y si no, para los que no tienen la posibilidad de hacerlo, que eso no ve la facultad, lo único que ve la facultad es que salga la resolución, se publique y para que la población de Santiago del Estero diga, la Universidad Nacional ha vuelto a la presencialidad, lo cual es mentira, porque el jueves tampoco se puede tomar porque hay desinfección y tienen que acomodar las aulas para las elecciones del centro de estudiantes del día viernes.
O sea, todos esos motivos adjudican o con ellos tratan de justificar para no permitir de que se practiquen los exámenes de manera presencial, igual. O sea, no quiero renegar más. Así que bueno, cuentan con toda con toda esa documentación, todos esos papeles para poder resolver y no tener inconvenientes, digamos. No sé qué otra cosa más les pongo en el foro. Después, bueno, está el hecho de todos, hay varios alumnos, creo que como 6 o 7 alumnos, que son del interior, que iban a rendir en forma presencial, en forma virtual, o sea, ya ese problema no van a tener porque todos van a rendir en forma virtual, así que, y después el otro tema es que de acuerdo a los controles que yo he ido haciendo de las participaciones a clase, además de determinar, o sea, alumnos que participan como oyentes, lo cual está muy bien, porque yo los he invitado al inicio de las actividades a que todos aquellos que quieran participar de las clases como oyente, que lo hagan, que hagan las consultas, que consideren, que tengan las dudas que tengan. Aparte de esos alumnos que están como oyente, lógicamente no tienen que rendir. Había un alumno que me mandó un correo preguntándome, no, los que están como oyente no tienen que rendir, porque es decir, ya tienen la regularidad obtenida de otro modo. Y después hay 3 alumnos, de los cuales uno nunca ha asistido y hay 2 o 3, algo así, que han participado por lo visto allá al inicio, cuando hemos comenzado, y después nunca más presencial. Para evitar cualquier tipo de problema, directamente todos los que están inscritos en el SIU, o sea, van a estar en condiciones o habilitados, digamos, para rendir el parcial. Por eso les he pasado la nómina yo de todos los alumnos que están en condiciones de rendir. Hay alumnos, o sea, en esa nómina, en una columna, he puesto no aula virtual. Es decir, que están inscritos en el SIU como alumnos para cursar la materia, pero no han participado, o sea, no están matriculados en el SIU. Entonces, esos alumnos, lógicamente, no están en condiciones de rendir. Y bueno, eso, y no sé qué ustedes necesiten consultarme, estoy a disposición de ustedes para que lo hagan hasta las 7:30 de la tarde. Profe, ¿nosotros vamos a tener que marcar opciones o solamente hacer en la hoja y mandar el mail? No, porque yo no soy partidaria, o sea, en la práctica, para resolver ejercicios prácticos, para mí es fácil, para mí es mucho más fácil porque inclusive puedo optar por la autocorrección y a la máquina, el programa me corrige. Pero para los alumnos es más complicado. Entonces he preferido que el mayor trabajo tenerlo yo. O sea, en primer término, o sea, obtenerlo al examen en papel y luego clasificarlo. Son ejercicios para resolver. De la misma manera, o sea, les doy una serie de datos, así como hemos hecho en clase, y se les consigna, formule, por ejemplo, el estado de situación patrimonial. Analice e interprete la situación patrimonial, la situación financiera y la situación económica. O determine si existe costo, rentabilidad, o sea, preguntas puntuales, no es múltiple choice. ¿Sí?
Porque lo mismo, si fuera multiple choice, para mí es fácil, pero ustedes van a tener que resolver en función de los datos que se les den, resolver y recién contestar la opción. No, yo no lo hago de esta manera. ¿Está respondido para el quien me ha consultado? Sí, profe. Quedó claro. Bueno, muy bien. Profe, y tenemos que tener la cámara y entramos a la plataforma también. De las dos Claro. maneras. Claro, ustedes van a... Yo mucho de tecnología no sé. Lo que sí les digo es que ustedes tienen que entrar a la plataforma, ahí les voy a habilitar el parcial y ustedes van a tener acceso al parcial de la misma manera que tenían acceso a los ejercicios que resolvíamos en clase, ¿sí? Y en base a eso, en sus papeles de trabajo, ustedes van a tener que resolver. Lo tienen que hacer con lapicera, ¿sí? Lo tienen que hacer con lapicera, no lápiz. Si quieren, hacen los cálculos auxiliares con lápiz, en otra hoja, pero el pasado en limpio, para entregar al profesor en lapicera, y bueno, y luego lo envía como Profe, archivo adjunto. y aparte de entrar a la plataforma para resolverlo de ahí, ¿tenemos que unirnos a la reunión así como estamos ahora? Y sí. Bien, bien, bien. Sí. Sí, sí. ¿Hasta qué hora, profe, tenemos para enviar las fotos? Y van a tener hasta las, es 1h30, desde las 6:30 hasta las 20, ¿no es cierto? 6:30, 7:30, 20. Sí. Hasta ahí tenemos que resolver y hasta las 20 tenemos que mandar. O tenemos unos 15 minutos. 20, 10, sí, 10 minutos más para Para enviar. mandar las hojas. Sí. Bien. Buenísimo. Así es. Profe, Para yo tengo resolver una... hasta las 20 y 10 minutos más para enviar. Y como yo voy a estar, o sea, voy a estar presente mientras ustedes vayan resolviendo, o sea, cualquier duda por el chat o por la cámara, o sea, me hacen saber. No sé si ustedes quieren aclararme algo más o advertirme en el manejo de la tecnología algo, los escucho. Habitualmente los exámenes suelen tener muchas alternativas, profe, como desarrollar, que usted cree que he dicho que no, sino que vamos a tener que desarrollar nuestros cálculos auxiliares en una hoja de trabajo, pero sí vamos a tener que elegir una opción dentro de lo que nos da, o solamente usted nos pone un caso, resolvemos, y después esa hoja de trabajo le mandamos. Usted después califica, o el sistema nos va a calificar. No, no, no. O sea, el sistema no va a calificar, yo voy a calificar. O sea, no Perfecto. es múltiple choice. Es decir, se les da unos datos, así como hemos hecho en clase, una serie de datos, sí. Y luego hay una o dos preguntas, ¿no es cierto? Bien. Que ustedes tienen que contestar en función, utilizando los datos que se les ha consignado. Bien. ¿Sí? Perfecto. Como hacíamos en clase. O sea, una serie de coeficientes, importes. Por ejemplo, exponga el estado de situación patrimonial. Una pregunta. La pregunta 2, analice e interprete la situación patrimonial del ente. Por ejemplo. ¿Mm? O sea, de esa manera es. Tanto, o sea, lógicamente abarca los tres sectores. Patrimonial, financiero y económico. Una pregunta para cada caso. Son casos independientes. No se trata de una sola empresa, no, son casos, eso sí, son casos independientes. Profe, yo tengo aquí unas dudas que iba anotando mientras iba practicando. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí?
Primero que si siempre al reformular se restan los gastos de organización. Bueno, yo le contesto con mucho gusto, señorita, ¿sí? Para eso estoy, para eso los he convocado. Pero si usted ha leído la cartilla teórica de reformulación, Sí, o sea, la sí, profe. respuesta Sí, le está ahí. leí. Sí, Es decir, entonces, su pregunta puntual es si siempre los gastos de organización y desarrollo debe reformularlos. En porque clase, cuando hemos tratado el tema de reformulación del sector patrimonial, hemos explicado o he explicado de que el caso de los activos intangibles, que está formado por cuentas que representan derechos propios, tales como las concesiones, las patentes, las marcas, el derecho de propiedad intelectual, y también por cuentas de resultado negativo, tales como gastos de organización, gastos preoperativos, nosotros, al momento de intentar o de analizar la situación patrimonial del ente, tenemos que trabajar solamente con activos y pasivos genuinos, ¿sí? Porque el objetivo es llegar a conocer si la empresa posee algún gravamen sobre el activo, si existe un endeudamiento razonable o malo, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que trabajar con activos y pasivos genuinos. Todas aquellas cuentas que no representen un activo ni un pasivo, lógicamente son objeto de reformulación. En el caso de los activos intangibles, que se refieren los gastos de organización, los gastos preoperativos, por tratarse de cuentas de resultados negativos, que por disposición de las normas contables están expuestas en el activo, se debe proceder a reformular, ¿sí? Permítame, creo que me tocan el timbre, permítame en un cachito, por favor. Sí. Sí. Ah, pasa. Discúlpenme un cachito, ya me desocupo y ya vuelvo con ustedes. Bueno, profe, no hay problema.
Bueno, estoy con ustedes. Señorita, la que me ha consultado. Sí, profe. Está- Mi pregunta era porque hay un práctico en donde tenemos de activos intangibles, tenemos gastos de organización, una parte corriente y una parte no corriente, y tenemos Ujú, marca de fábrica y extinción de marca de fábrica. Y en la sí, resolución que ustedes suben junto con el práctico, tenemos restado de activos intangibles solamente 4.500. No sé ujú. si esos 4.500 que resta son 3.000 de gastos de organización no corriente y 1.500 de la extinción de marca de fábrica. Bueno, Por, yo le he hecho una aclaración, que los activos sí, intangibles están formados por cuentas de distinta naturaleza. Unas que sí, significan derechos propios y otras que significan cuentas de resultados. Lo que debe reformularse son solamente las que sean cuentas de resultados, ¿sí? Los bien, activos intangibles que signifiquen derechos propios, y si usted tiene una marca de fábrica, una patente de invención, un derecho de propiedad intelectual, son derechos propios y por lo tanto bien, es un activo, ¿sí? bien, perfecto. Mientras que gastos de organización o gastos preoperativos, eh, o sea, se deben reformular. Y si los gastos preoperativos o los gastos de organización y desarrollo están distribuidos en activo corriente y no corriente, es por el mero hecho de que ustedes saben de que se van apropiando, ¿no es cierto? Según lo indican las normas contables, se van apropiando en los distintos ejercicios. Si en el primer ejercicio se incurre en gastos de organización y desarrollo y se decide aplicar las disposiciones de las normas contables, de apropiarlo o amortizarlo, como dice la norma contable, en 4 años, usted tiene un 25% para cada año. El primer año se imputa un 25% a resultados y quedan 3 periodos más. Si son 3 periodos, hay un periodo que se va a apropiar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, por lo tanto es un activo corriente. Y 2 años más, ¿no es cierto?, corresponde consignarlos como un activo no corriente. Pero a los fines de la reformulación, se debe reformular todo, el corriente y el no corriente. Bien, profe. Y ahí la extinción de marca de fábrica, no se hace nada con eso, o sea, está No, o restando, sea, digamos, a la marca de fábrica. la extinción de marca de fábrica disminuye el activo. O sea, que si yo tengo Bien, marca de fábrica por 1.000 pesos y extinción 200, el activo es ya está 800 bien, perfecto. Ahí ya lo está disminuyendo en el para estado. extinción, exacto. Bien, perfecto, profe. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bien. De todas maneras, vuélvalo a leer a todo el apunte, la cartilla, que ahí está bien explicadito todo esto que le estoy diciendo yo. Bien, profe. ¿Alguien más necesita hacer alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar un poco sobre la reformulación de la cuenta en particular, en el caso de que tenga saldo deudor o acreedor? Sí, ¿cómo no? Es decir, ahí ya vamos a la reformulación de el sector financiero. Siempre ustedes para determinar qué es lo que deben reformular, tienen que tener como objetivo principal, ¿no es cierto? O como base, cuál es el objetivo que se persigue con el estudio de los estados contables. En el caso del sector financiero, el objetivo, el motivo, es llegar a determinar la capacidad de pago que posea el ente, ¿no es cierto?, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, con
los bienes y derechos líquidos y semilíquidos que posee, ¿sí? Entonces debe comparar o trabajar solamente con bienes y derechos, mire lo que le estoy diciendo, con bienes y derechos líquidos y semilíquidos frente a las deudas corrientes. Cuando tenemos dentro del activo bienes y derechos, lógicamente tenemos que conocer en detalle cuáles son los bienes y cuáles son los derechos a cobrar, ¿sí? Respecto de los bienes, sabemos perfectamente, o sea, el dinero existente en caja o depositado en bancos o inversiones transitorias, ¿sí? Ahí no hay problema, no hay ninguna cuenta objeto de reformulación. Si vamos a los créditos están formados, el rubro créditos por dos subrubros, créditos por ventas y otros créditos, ¿sí? Dentro de los créditos por ventas, ¿cuáles son las cuentas que tenemos? Deudores por ventas, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión judicial. Podemos tener la previsión para deudores incobrables, si es norma de la empresa constituirla periódicamente. Podemos tener, eso sería dentro de créditos por ventas. Dentro de otros créditos, ¿qué cuentas tenemos? Tenemos generalmente los saldos a favor de impuestos, tenemos los anticipos de impuestos, puede haber algún anticipo a proveedor, puede haber algún anticipo por compra de bien de uso, por ejemplo. Todos esos son derechos, ¿sí? Y nos podemos encontrar con la cuenta socio, cuenta particular, o accionista, cuenta particular, o único dueño, cuenta particular, de acuerdo a la naturaleza o al tipo de empresa de que se trate, a la forma societaria, digamos. En ese caso, si nos encontramos con una cuenta particular de un socio con saldo deudor, ¿qué significa? Es un derecho a cobrar, ¿no es cierto? Y ahí cabe la pregunta, ese derecho que tiene el socio, que tiene la empresa sobre el socio, ¿se va a convertir en líquido? ¿Lo va a cobrar la empresa? ¿Son fondos que la empresa va a contar para poder pagar sus deudas? No. No, porque normalmente el único dueño, el socio, los accionistas, durante el ejercicio efectúan retiros para vivir, ¿no es cierto?, a cuenta de futuras utilidades. Cuando se produzcan utilidades a la fecha de cierre de estados contables, se distribuyen las utilidades y se disminuye ese saldo, ¿sí? O sea, entonces, no se va a convertir en líquido. A los fines financieros o de llegar a conocer la capacidad de pago, ese importe lo debemos reformular, justamente por ese motivo, porque no se va a convertir en líquido. ¿Estamos? Eso es en el activo. Ahora, ¿está claro, señorita? Sí, profe. Bueno, ahora si tenemos entre las deudas corrientes, dentro del subrubro otras deudas, tenemos la cuenta particular del único dueño, socio o accionista, con saldo acreedor. Esa es otra situación diferente. En ese caso, ¿quién tiene que cobrar? La empresa, ¿no es cierto? Perdón, el accionista tiene que cobrar, o el socio, saldo acreedor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el analista en esa situación? Si se encuentra con una cuenta así. O sea, consultarle al único dueño, socio o accionista, si esos fondos que la empresa le debe,
los va a retirar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre o a posteriori. Si nos responden que los va a retirar dentro de los 12 meses, que es el periodo objeto de nuestro estudio, nosotros lo tenemos que considerar como deuda corriente. Ahora, si nos dicen, no lo vamos a retirar dentro de los 12 meses, lo vamos a dejar ahí, lo retiraré después de los 12 meses. En ese caso, no es una obligación exigible dentro de los 12 meses siguiente a la fecha de cierre. ¿Sí? Y en ese caso sí correspondería reformularlo, porque no es una deuda exigible dentro del periodo que nosotros estamos analizando. ¿Está? Sí, profe. Sí, se me quedó claro. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo otra duda. A ver. Cuando hacemos el coeficiente de utilidad bruta operativa sobre ventas, el porcentaje razonable depende del rubro que explote la empresa. Sí. En realidad no es una duda, quería que nos dé varios ejemplos o algunos para que tengamos, para saber cuál es lo razonable dependiendo del rubro. Yo, por ejemplo, he escrito, que usted ha dicho en clase, de un maxi kiosco, de artículos de papelería y no tengo ninguno más. Ajá. ¿Qué ha puesto en artículos de papelería? Lo razonable sería entre un 10 y un 20%. Cuanto más se acerque al 20, mejor. Utilidad bruta operativa sobre venta 10 al 20%. No, usted ha puesto mal. Ah. Nunca puedo haber dicho eso. Profe, yo lo tengo igual. Y bueno, ¿han escuchado mal? Otra más. No. En el caso de papelería, imagínense ustedes si tienen... después háganme acordar que les diga otra cosa cuando terminemos esto. Imagínense ustedes un porcentaje de utilidad bruta operativa sobre ventas. Eso surge de la diferencia entre ventas menos costo, ¿no es cierto? La utilidad bruta operativa sobre ventas. Después nos falta deducir los gastos y costos operativos. Si yo tengo una utilidad bruta del 10 o del 20%, ¿qué me queda para afrontar los gastos y costos operativos? Dentro de los gastos y costos operativos tengo gastos de administración, de comercialización y venta, financieros. Lo más probable es que me arroje pérdida, resultado, o sea, quebranto neto. O sea, por ese motivo no puedo haber dicho, me resulta muy raro. O sea, mire, menos mal que le pregunto qué es lo que tiene anotado. O sea, en un caso de la papelería, o sea, como mínimo tendría que ser un 40%, como mínimo. ¿Sí? En el caso de la ropa, por ejemplo, de prendas de vestir, el porcentaje de utilidad bruta es mayor. O sea, está entre un 60 a un 80%. ¿Qué criterio toma usted para establecer el porcentaje como para que nosotros nos llevemos y veamos? No. O sea, ¿qué criterio tomo? Ustedes recuerden de que cuando hablamos también está en la cartilla de teoría del sector económico, que cuando hablamos del análisis e interpretación del sector económico, existen factores internos y externos que influyen para la determinación del resultado neto del ejercicio, ¿sí? Dentro de los factores externos está el mercado en donde desarrolla la actividad la empresa, la competencia, la inflación, ¿sí? Son factores ajenos a la empresa. Y los factores internos que afectan de manera directa para la determinación de los resultados netos
son la política de ventas, la política de compras y la política de gastos adoptado por la empresa, ¿sí? O sea que todo ello se conjuga y ahí está la habilidad del empresario, digamos, para ubicarse correctamente en el mercado en el cual va a competir. ¿Con qué va a competir? Con calidad, buena atención, un buen precio, ¿sí? Eso si estamos en periodos económicos y financieros normales. Y, o sea, esos serían los factores externos. O sea, una buena atención al cliente, una buena distribución del producto, una buena ubicación geográfica. O sea, todo eso hace, digamos, a los factores externos. Y la buena política de compras y ventas y gastos, ¿en qué va a radicar? Va a radicar en que se compre la cantidad necesaria o que sabemos que se puede colocar, no comprar en exceso. La fijación de precios que tiene que ser razonable. Y en cuanto a en materia de gastos, o sea, ser cauteloso, digamos, o incurrir en los gastos que sean eminentemente necesarios, no en exceso. Que ese es el manejo, digamos, operativo de quien tiene a su cargo la responsabilidad del negocio de que se trate. Entonces, todos esos factores se conjugan. Yo, ¿por qué les digo? Por ejemplo, en el caso de la ropa, que puede estar entre un 60 o un 80%, también depende de la calidad de la ropa, del mercado, de la competencia. O sea, profe, eso va a ser relativo, no es... Claro, es relativo. De pronto, Claro, no es o sí o sea, sí usted vamos a puede, tener. nosotras las mujeres sabemos de que, vamos a un negocio y qué sé yo, y nos gusta ese zapato o nos gusta esa camisa, y bueno, no nos importa lo que cuesta y lo compramos porque nos ha gustado. Si tenemos la plata en el bolsillo, por supuesto. Claro. Entonces, pero el hecho está de que la habilidad comercial, ¿no es cierto?, para hacerme gustar la ropa, para ofrecerme calidad, entonces pesa más en ese caso que el precio. En otros casos pesa más el precio que la calidad. O sea, son todos factores que inciden en el cliente, digamos, o dependen del cliente. Ahora, todos esos factores. Y después está el objetivo principal del empresario, que lógicamente no quiere perder. Es decir, yo voy a fijar el precio, ¿no es cierto?, de manera tal de que a mí me quede un margen de utilidad por mi trabajo. Porque yo tengo que estar al frente del negocio 8 horas frente al público. Y además necesito estar otras X cantidad de horas acomodando el depósito, distribuyendo, acomodando, colocando los precios, si es que llevo un stock permanente, actualizándolo al stock. De pronto, o sea, recibo mercadería, tengo que hacer el control con el remito, o sea que el comerciante trabaja dentro del horario de atención al público y fuera del horario. Entonces, lógicamente que persiga obtener una utilidad. Y voy a fijar un precio teniendo en cuenta el precio de costo de la mercadería,
los gastos y costos operativos fijos y variables, ¿no es cierto?, en los cuales se debe incurrir de manera tal de que me quede, qué sé yo, un 20%, un 30% neto. Y si tengo X cantidad de gastos, y bueno, los voy a sumar a eso, y así voy a ir determinando los márgenes de utilidad hasta llegar a la determinación del precio. O puedo trabajar de manera inversa. Por eso es, digamos, relativo, pero en la plaza, digamos, en la que nos movemos, normalmente, en el caso de prendas de vestir, o sea, los márgenes brutos, o sea, por todo esto que les digo, los márgenes brutos están entre un 60 y un 80%, para que luego pueda absorber los gastos y costos operativos y tener una utilidad neta del, por lo menos del 20%. ¿Sí? Luego está lo otro ejemplo que les puedo haber dado, del maxi kiosco que me dicen. O sea, yo ahí les he dicho, casi seguro, de que tengo diversidad de productos. Y tenemos productos que tienen mayor rotación, pero menor porcentaje de ganancia. De pronto hay productos que tienen menor rotación, pero un mayor porcentaje de ganancia. Y luego se conjuga o se promedia todo y tenemos un menor margen de ganancia bruta y ganancia neta. Que ahí la utilidad que obtiene la empresa o el negocio, o sí, el negocio de este tipo, está en la mayor rotación. ¿Sí? O sea, cuanto más rota la mercadería, entonces puedo tener un mayor margen de utilidad. Y después, bueno, por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras, ¿sí? Construcción de inmuebles públicos o privados, generalmente, o sea, yo también eso lo hablo y lo digo por experiencia de la Plaza Santiago del Estero, y me imagino que en otras provincias debe ser más o menos lo mismo. O sea, ustedes tienen que contar con un margen bruto, o sea, una utilidad bruta operativa del 40% o del 50%, entre 40 y 50%, y una utilidad, para llegar a una utilidad neta que oscile entre un 8 a un 15%, ¿sí? Para que podamos hablar de márgenes de utilidad razonable. Por ejemplo, en el caso de la construcción. Después, ¿qué otro negocio? En artículos del hogar, también podemos hablar de un margen bruto del 50% y un margen neto de entre un 10 a un 15%, como razonables. En el caso de los artículos del hogar, que también creo que les he dado el ejemplo, o sea, tenemos distintos tipos de productos, ¿sí? Unos de mayor precio, otros más baratos, o sea, también ahí se trabaja con promedios. Y siempre se tiene que segregar los componentes financieros, o sea, para determinar los márgenes de utilidad operativa. ¿Estamos? Ayer, a ver, ¿está la señorita que me ha preguntado? Parece que se ha ido. Bueno. Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno. ¿Le ha quedado más o menos claro? Sí, profe. Generalmente, en los exámenes,
O sea, yo qué puedo preguntar en un examen final, puedo preguntar esto que les estoy explicando ahora o trato de hacerlos razonar. Pero en un examen parcial no le voy a ir a preguntar. Le puedo dar quizás como dato, porque sé que ustedes no tienen experiencia al respecto. Simplemente, o sea, se los trato de explicar y hacerles una apertura mental como para que sepan los factores que se conjugan para la determinación, más la experiencia profesional. Al margen de esto, ayer creo, o antes de ayer, no recuerdo bien, de casualidad escuchaba en un noticiero como consecuencia del congelamiento de precios que ha implementado el gobierno nacional, los estaban reporteando a unos comerciantes, ya no me acuerdo qué rubro era. Es decir, yo escuchaba, normalmente muy pocas veces veo televisión, más escucho que veo, pero escuchaba de que todo esto referido al margen de utilidad bruta del producto, no recuerdo qué producto era, que el comerciante, el empresario le decía de que tenía un costo de, a ver, ya me acuerdo, del azúcar era, que tenía un costo de 73 pesos por kilo de azúcar. Y como consecuencia del congelamiento de precios, lo obligaban a vender el kilo de azúcar a 75 pesos. Imagínense ustedes que lo que yo les enseño se tira por tierra. O sea, y eso es real. O sea, yo no sé cuánto cuesta el kilo de azúcar, que la verdad que yo ya no me fijo los precios. Supongamos que sea, como decía este señor, 75 pesos el kilo de azúcar. Y si él tiene un costo de 73 pesos, ¿qué hace con 2 pesos? Nada. O sea, no puede ni siquiera reponer. ¿Cuántos kilos de azúcar tiene que vender para reponer la mitad y volver a vender? Porque congelamiento de precio más inflación, o sea, hoy lo compro a 73, pero dentro de 15 días o 30 días que tengo que reponer el stock, es muy probable que lo tenga que comprar a 75, entonces ya no voy a poder comprar un kilo de azúcar para vender, sino que voy a tener que comprar 3/4. El próximo mes, medio kilo. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto es razonamiento puro, esto no se necesita ser contador para darse cuenta de esto. Que estoy comiendo mi capital. Entonces, una empresa que explota ese rubro bajo esos efectos externos, porque no son efectos internos, sino no son factores internos, sino factores externos, o sea, va disminuyendo y disminuyendo su margen de utilidad, luego seguramente va contrayendo deudas, ¿sí? Para seguirse manteniendo en pie y llega un momento en que tiene que cerrar su negocio. Eso es lo que todos deben escuchar o leer en los diarios, en los noticieros, o sea, del cierre de las pequeñas y medianas empresas, porque no pueden permanecer en el mercado. Entonces, ahí ya no servimos los contadores. ¿Qué le podemos ir a asesorar a un comerciante ante una situación así? Porque son factores ajenos a él, inmanejables. Pero para eso es útil, o sea, que ustedes estudien y sepan. Profe, Ajá. ¿le puedo hacer una preguntita más? Sí, señorita.
por ejemplo, si en el caso de que en coeficiente de rotación de pagos y cobranzas nos dé un día de diferencia negativo, o sea, pagamos un día antes de lo que cobramos, pero en el segmento, en el cobro y pago por segmento, me da una diferencia positiva de, no sé, 20.000. Ahí lo mismo, el resultado va a ser negativo porque ya tenemos un número que es negativo, pero no sería, eso no sería... Bueno, ahí, en ese caso que usted me está planteando, vale el razonamiento, o sea, yo les he dicho, si bien para hacer un análisis de tipo contable, nos tenemos que valer sí o sí de las matemáticas, ¿no es cierto? En este caso, Claro. o sea, es una suma algebraica cuyo resultado le da negativo. Pero contablemente, si nosotros lo observamos y lo interpretamos, o sea, podemos concluir de que, como usted está diciendo, o sea, no voy a tener un costo financiero, sino una rentabilidad. Además está el hecho de que el negocio cuando comienza a trabajar, el primer mes tiene esa diferencia. El segundo mes, si ha trabajado de la misma manera, voy a tener los mismos importes y, lógicamente, por más que tenga que pagar antes, voy a tener los fondos, no voy a tener que endeudarme para pagar a los proveedores. Que Claro, lo único entiendo. que tiene que hacer o sea, que con la rotación, ¿sí? Con la rotación se convierte en positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el analista en esos casos? O sea, decirle al proveedor, y bueno, quizás sus clientes son buenos clientes y usted le arroja ese resultado. O sea, trate de manejarse con los proveedores, o sea, de ampliar unos 5 o 10 días el plazo para que no le dé negativo, o sea, de pronto, pero haciendo el razonamiento ese, seguramente no va a tener costo financiero, o sea, al margen del resultado matemático que hemos tenido como base para esa conclusión. Profe, en el caso que no nos dé la tasa de interés para sacar No, sí o costos, sí les tengo que dar, sí o sí, porque si no, ¿de dónde la en van a el saber ustedes? en el Si modelo no del les, parcial que nos ha dado no tenemos. ¿cómo? En el modelo de parcial que nos ha dado usted, nosotros no tenemos. Ah, en el modelo de parcial que les he dado, y bueno, les debo haber preguntado, o sea, les pregunto ahí, la pregunta es que determinen si hay costo o rentabilidad, en el caso del modelo que dice usted. No es poner el estado de situación patrimonial y del resultado, analizar e interpretar situación patrimonial, económica y financiera, utilizando el método de análisis vertical. Ajá. Bueno, o sea, ustedes cuando tienen que resolver un ejercicio, de pronto se pueden encontrar de que en el caso sobre todo ahí de la capacidad financiera, de la capacidad financiera, de que no pueden resolver en su totalidad la rotación de cobranzas y de pagos, porque no tienen la tasa de interés. Pero sí pueden llegar a resolver ustedes la primera parte, desarrollar la primera parte de los coeficientes. O sea, ustedes han visto que lo primero que hacemos es determinamos coeficiente de rotación de cobranzas y rotación de pagos expresado en días, ¿sí? Y ahí determinamos la diferencia en días, si es positivo, si es negativa. Y ya con ese primer paso, ustedes están teniendo un indicio de cuál va a ser el resultado final.
porque están teniendo una diferencia negativa, es decir, que no se cuenta con los fondos suficientes para pagarle a los proveedores dentro del plazo establecido. Entonces, ¿ustedes qué van a contestar ahí? Que de acuerdo a la primera diferencia que se obtiene y el resultado es negativo, o sea, existe la posibilidad de que haya un costo financiero. O sea, ahí el principio nomás y ustedes ya tienen un indicio para determinar. Y no están necesitando la tasa de interés. Si les llegase a presentar ese caso, ustedes lo resuelven de esa manera y lo responden de esa manera que les estoy diciendo yo. O la otra forma que se les puede pedir, por ejemplo, es de que la obtengan ustedes a la tasa de interés. Y bueno, ¿cómo la van a obtener? A través de publicaciones periodísticas de la información prevista según la ley de entidades financieras, o la provista por el Banco Nación. Bueno, pero eso no les voy a ir a pedir yo, porque ¿de dónde van a sacar ustedes? Tienen que ir a las publicaciones periodísticas y buscarlo. Por eso generalmente se les da. ¿Está? Sí, profesora, gracias. Bueno. Profe, en cuanto al coeficiente y grado de inmovilizaciones, los valores que se consideran razonables. Puede ser que Sí. para una empresa comercial es de entre un 20 y un 40%. Para una empresa comercial de un 10 a un 20%. Bien. Y para una empresa industrial, ¿Usted ha leído el libro base? no, profe. Bueno, no ha leído ni el libro base, ni debe haber asistido a clase, porque yo, o sea, eso lo he explicado. No obstante ello, o sea, si bien lo marco, pero les respondo, para una empresa comercial se presume o se establece como razonable entre un 10 a un 20%. Para una empresa de tipo industrial, de un 60 a un 80%, dependiendo también del tipo de industria que se trate. Y para el caso de una empresa de servicios, ¿sí? Tenemos que conocer cuál es el servicio de que se trata. Y ahí yo les daba el ejemplo de que de pronto un servicio jurídico ejercido por un abogado que tiene bibliografía de estudio, tiene una máquina, tiene un escritorio, un armario, ¿sí? El porcentaje del grado de inmovilizaciones va a ser bajo, a diferente de un servicio provisto, por ejemplo, por una empresa de transporte de pasajeros, en donde el bien que necesita para desarrollar su actividad tiene un valor significativo, tal como los colectivos, es una flota de colectivos, por ejemplo. Entonces ahí se va a considerar como razonable entre un 60 y un 80%. O sea, eso es en el caso de las empresas de servicio. Después también para evaluar la razonabilidad del grado de inmovilizaciones, tiene que conocer, o sea, el detalle de los bienes de uso, el estado en el que se encuentran los bienes de uso, porque se puede encontrar con bienes de uso que están totalmente depreciados. Y ustedes saben de que los bienes de uso se van depreciando año a año. Por lo tanto, si no hay incorporaciones de nuevos bienes de uso, ¿qué pasa con el rubro bienes de uso expuesto en el estado de situación patrimonial? En el ejercicio 1 es 1000, en el ejercicio 2 es 900, en el ejercicio 3 es 800, ¿sí? ¿Por qué? Porque producido por la disminución, está producida por la depreciación. Por eso es necesario conocer la capacidad, la composición del rubro y también el estado en el que se encuentran. Y ahí entra a jugar
uno de los conceptos básicos del análisis, que es la motivación. Allá cuando veíamos al principio que hablábamos de la motivación, de la tendencia, ¿sí? Que siempre el analista tiene que tener presente o averiguar al empresario o a las personas responsables del manejo operativo de la empresa de que se trate, o sea, cuál es la intención o el motivo que los llevó a tomar tal o cual decisión, por ejemplo. Todos esos factores se tienen que tener presente al momento de evaluar la razonabilidad del coeficiente grado de inmovilizaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿En el parcial va a haber preguntas teóricas o solamente prácticas? No, no he puesto ninguna. En el recuperatorio voy a poner. Me he olvidado. Por eso no he puesto. Pero eso no quita que no tenga que estudiar, porque, por ejemplo, usted ahí, no sé si es la misma alumna o no la que me está preguntando. Por ejemplo, para decir que el grado de inmovilización es bueno, razonable, tiene que saber teoría. O sea que no se escapan, tienen que estudiar la teoría y la práctica en forma simultánea. ¿Pasar el correo, profesora, después? ¿Cómo? ¿Puede pasar el correo? Pasar el correo. Para mandar el resultado del parcial, no sé cómo... Ay, bueno, usted ahí en el foro del aula virtual, en la plataforma está, hoy he subido un comunicado. Ahí están los teléfonos y está el correo electrónico, los cuales ustedes tienen que remitir. Bueno, los dejo. Será hasta mañana. Sí, gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Yo voy a entrar un ratito antes para habilitar el examen, para que ustedes puedan comenzar a trabajar a las